primero que debemos de analizar de cara a esta palabra que nos regala el Señor, ¿cómo está nuestra fe? Porque lo que le expresó Jesús a los apóstoles fue eso: cobardes, qué poca fe tienen. Y por esa falta de fe y de confianza en Dios, o por esa poca fe en Dios, siente que se están hundiendo, sienten que esa tormenta amenaza con hundir la barca. Lo primero es que nos preguntemos qué tan pequeña o qué tan grande es nuestra fe hoy. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Como los problemas y las dificultades que a diario ponen en riesgo nuestra vida. Esa barca iniciamos por decir que es la iglesia. Esa barca puede ser nuestras familias. Esa barca puede ser nuestras vidas. A lo largo de la vida van a haber tormentas que van a amenazarnos con hundirnos. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Señor hoy? A tener la certeza de que Él va con nosotros. A tener la certeza de que Dios está con nosotros. El Evangelio hoy nos invita a que nosotros confiemos en Él. Y el Evangelio nos invita a que dejemos actuar al Señor. La falta de fe y de confianza de los discípulos no les permitía descubrir que el Señor iba con ellos y estaba con ellos. Y cuando tú pierdes de vista que Dios va contigo y está contigo, se apodera de ti el miedo, el temor y la inseguridad. Tú y yo como cristianos tenemos que tener la certeza de que Dios es Dios en la guerra y en la paz, de que Dios es Dios en las aflicciones y en el consuelo y en la claridad. Nunca Jesús deja de ser Dios, porque en ese momento ellos habían olvidado quién estaba en la barca. Estaba el mismo Dios en la persona de su Hijo. Y nosotros hay veces en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de esas situaciones adversas, se nos olvida que Dios va con nosotros y que Dios está con nosotros. Realmente está el problema cuando Dios no está en tu vida. ¿Dónde está el problema cuando Dios no está en la barca de tu familia? ¿Dónde está el problema cuando Dios tú lo has quitado o tú lo has bajado? Porque el guardián de Israel no duerme, el guardián de Israel no descansa. ¿Por qué se da este evangelio? Para demostrarles en la misma cara la poca fe que tenían. Por eso hace de que está dormido, mis queridos hermanos. Eso hablando de los problemas, hablando de las dificultades, hablando de todas esas situaciones que a lo largo de nuestra vida nos hacen sentir impotentes. Pero todos nosotros estamos llamados a clamar la ayuda de Dios en medio de la soberbia. Señor, sálvame de la soberbia, sálvame de mi orgullo, sálvame, Señor, de mi desamor, de mis egoísmos, de mi indiferencia. Sálvame, Señor, de pasarme la vida culpando a los demás. Hemos de ser salvados de las tormentas esas que les acabo de mencionar: la envidia, el chisme, los egoísmos, la indiferencia, la soberbia, la prepotencia, de todas esas situaciones que nosotros hemos querido cambiar y que a veces sentimos que no podemos y que necesitamos pedirle al Señor la ayuda para no terminar hundiéndonos, para no terminar ahogado y asfixiado por esas situaciones, mis queridos. Esta enseñanza, con 3 palabras,
La primera, pidámosle al Señor que nos dé la fe a quienes no la tenemos, o quienes tenemos la fe, que nos las aumente, que sea más grande que esas situaciones que nos hacen sentir miedo, esas situaciones que nos hacen sentir pequeños. Lo segundo que le hemos de pedir al Señor es que descubramos cada día su presencia en nuestras vidas. Dios no es que solamente esté cuando las cosas marchan bien. Dios está presente en todas las circunstancias de mi vida. David tenía esa certeza. Por eso en el Salmo 33 lo dice: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Lo tercero es eso, bendecir a Dios en todas las circunstancias de la vida. Lo primero, pedirle la fe, o al menos pedirle que nos las aumente. Lo segundo, bendecir a Dios en todas las circunstancias de la vida. Descubrir que Él está presente, que el guardián de Israel no duerme. Dios va conmigo, Dios está conmigo. Debo de dejarlo actuar, debo de dejarlo ser Dios. Y lo tercero y último, mis queridos hermanos, si sentimos que ya no podemos, poder clamar a Él. Y no solo clamemos a Dios cuando sintamos que las aguas nos están llegando al cuello, sino siempre hemos de recurrir a Dios. Por eso dije, Dios es Dios en la guerra y en la paz, en la tribulación y en el consuelo, en la confusión y en la claridad. Pidámosle al Señor que sea la paz en medio de la tormenta, la calma en medio de la tempestad y la serenidad en medio de las turbulencias. Que así sea. Así sea.